Muy buenos días, continuamos con la serie Los 10 Mandamientos en el Nuevo Testamento. Esto está maravilloso, estamos descubriendo cómo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dicho por Jesús, apóstoles, etc., los mandamientos aparecen una y otra vez de una manera implícita y explícita. Entonces me he dado a la tarea de mostrarles bíblicamente que los mandamientos siguen siendo relevantes, que lo que la gente no ha entendido y donde se confunden y se van a extremos o de legalismo o de libertinaje, de abusar de la gracia de Dios, es que no han entendido es que lo que cambia es la motivación, ¿sí? La forma en que obedecemos es la que cambia, pero los mandamientos no han cambiado, ninguno de los 10 siguen siendo relevantes. Y bajo ese estándar de los 10 mandamientos es que Dios va a juzgar este mundo. Entonces el tema que corresponde para hoy es Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Este es un texto tremendo, mira. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, aquí está hablando Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad o iniquidad. Qué texto tan profundo, tan confrontador, tan diciente, dicho por mi Señor Jesucristo. Son palabras de Él. Mire lo que dice el Señor. Aquí Él nos deja bien claro quién es el que entra al cielo, porque a mí me duele de verdad ver en cantidad de congregaciones o en el mundo normal una cantidad de personas convencidos de que van para el cielo e ignoran las características. Eso es como usted irse de aquí para otro país convencido de que va a entrar y no sabe que ya le van a pedir un poco de requisitos y usted está asegurando que no, que con su solo pasaporte usted va a entrar y está ignorando leyes y principios que dicen que allá le van a pedir visa. Entonces, aquí el Señor deja bien claro, es uno de los textos más clarificadores de saber, bueno, ¿cómo sé si yo me muero y me voy para el cielo? ¿Qué es lo que garantiza que yo entre al cielo? ¿Qué es realmente lo que Dios va a mirar? ¿Será que Él va a mirar a qué iglesia voy? ¿O qué es lo que Él va a mirar? ¿O Él va a mirar a qué grupo pertenecía, etcétera? Miren lo que Dios va a mirar, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, aquí está hablando de que muchos pueden proclamar de muchas maneras, ay bendito sea el Señor, ay yo como estoy con Dios, yo sí soy más creyente. Yo escucho así cantidad de personas hasta atreviéndose a decir yo soy cristiano, y se ha perdido tanto el verdadero enfoque de un cristiano que yo por eso no me gusta casi que me digan cristiano. ¿Por qué? Porque se ha perdido el enfoque. Entonces hoy cual cristiano es cualquiera y nos meten en la misma barca todos. Y no, un verdadero cristiano es un creyente genuino en Dios y su palabra, que ha decidido acercarse a Dios bajo sus parámetros, no como Él le da la gana. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién entra al cielo? El que hace la voluntad de Dios. El que aquí se la pasó haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Luchando por hacer esa voluntad de Dios, haciéndola, y eso tiene que ver con que la principal voluntad de Dios, hablemos de la voluntad de Dios, principal voluntad de Dios, obediencia a los mandamientos, pero no en legalismo como les he explicado, es entender. Yo a la próxima semana les voy a aclarar en la parte de un cierre preliminar, por decirlo así, no el cierre de toda la serie, pero sí el cierre de hasta aquí, las palabras dichas por Jesús en solo estos versículos, cómo Él hace un cierre ahí en medio, y eso lo vamos a ver la otra semana con la ayuda de Dios. Hace un cierre hasta ahí de todo este sermón de estos 7 capítulos de Mateo, y es muy clave. Pero ahorita quiero enfocarme entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, claro, agradarlo. Más adelante vamos a ver versículos en Juan donde Jesús dice, si ustedes me aman, o sea, guardan mis mandamientos. O sea que un demostrador de la voluntad de Dios es guardar los mandamientos. Pero dejemos a un lado esa parte que estamos clarificando en esta serie. ¿Qué versículos hablan específicamente que dicen esta es la voluntad de Dios? Primer versículo, Romanos 12:2, dice,
Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, o sea, por el cambiar su forma de pensar, por renovar y reprogramar su cerebro. Transfórmese por medio de eso para que compruebe que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces ahí acaba de decir, la voluntad de Dios siempre será buena, perfecta y agradable. Reúne esos 3 requisitos. Entonces ojo, porque a veces podemos estar haciendo algo bueno, pero no es perfecto y agradable. Entonces no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Otras veces estamos haciendo algo perfecto, ¿sí? Pero no es ni bueno ni es agradable. Entonces la voluntad de Dios reúne esos 3 requisitos. Es buena, es perfecta y es agradable. Muy bien. Gálatas 1:4. La voluntad de Dios fue en Cristo Jesús librarnos del presente siglo malo. O sea, eso lo podemos traducir. La voluntad de Dios librarnos de la maldad que hay aquí en este siglo. Gálatas 1:4. Efesios 1:5. Dice que la voluntad de Dios fue habernos predestinado, o sea, escogernos a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados como hijos. Entonces vemos la paternidad. La voluntad de Dios es ser nuestro Padre, ¿sí? Adoptarnos como hijos. Esto es clave. Mire, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es su santificación, o sea, nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Ya lo he explicado en programas anteriores. La santificación es el proceso mediante el cual nos alejamos cada vez más del pecado. O sea, procesamos lo que hay dentro de nosotros, sanamos y todo para no seguir atados al pecado. Ese es el proceso de santificación. O sea, la santidad es estar apartado del pecado y acercado a Dios, ¿sí? Entonces mire que la voluntad, y ahora el enfoque que le da allí específico es muy interesante. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pone ahí 2 puntos o un punto y coma, y dice, que apartéis de fornicación, o sea, inmoralidad sexual. O sea, que la voluntad de Dios es que usted y yo andemos en pureza sexual. Pureza sexual, miren lo interesante. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo, por toda situación, en todo. Sí, es poder tener esa actitud de ver lo bueno en medio de la tragedia, como dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, y ojo, ese versículo no aplica para todo el mundo, es a los que amamos a Dios, a los que estamos tratando de caminar en su voluntad y que sabemos que somos llamados por Él a cumplir un propósito acá, dice, a ellos las cosas malas que nos pasen, porque sí nos pasan cosas malas, como excepción, ¿sí? Porque no es la regla, eso hay que aclararlo porque muchos cristianos hoy andan victimizando, creyendo que todo lo malo que les está pasando es la voluntad de Dios. Y qué pena decirle, no todo lo malo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Eso se lo puedo demostrar en otra charla bíblicamente. Entonces, hablando de que hay una excepción de eso, entonces a los que amamos a Dios y tenemos claro el llamado, dice que todo lo malo que nos pase, Dios allí puede sacar algo bueno y depende mucho de nuestra actitud. Como dice acá, la voluntad de Dios es den gracias en todo. Muy bien. Hebreos 2:4, dice que la voluntad de Dios es que aquí se vean en la tierra señales, milagros, maravillas y repartimientos de dones del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios. Hebreos 10:36 dice tener paciencia. Tremendo, es la voluntad de Dios. ¿Y la paciencia qué es? Según Gálatas 5:22 es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu Santo? En una relación diaria con Él, en intimidad, porque eso tiene que ver con carácter. Otras manifestaciones del fruto son bondad, benignidad, dominio propio, etcétera, amor, fe, y ahí incluye la paciencia. Hebreos 13:21, hacer toda obra buena y agradarlo. Hacer toda obra buena y agradarlo, es la voluntad de Dios. Todo lo que sea realmente bueno, ¿sí? Pero y agradarlo. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podríamos determinar, desprendiéndose de este versículo, que la voluntad de Dios también es que tengamos fe. Y fe en el original es que confianza en Él, en lo que Él dice, en quién es Él. Es una credibilidad de quién es Él y de que Él es capaz de hacer lo que Él dice que hace y de que Él es lo que dice que es. Eso es fe, confianza. Y ahora, confianza, ¿cómo se logra? En una relación, una interacción entre dos personas. Entonces, eso está muy intrínseco allí esto. Santiago 1:18 dice que la voluntad de Dios es que seamos las primicias de sus criaturas. O sea, que seamos la máxima creación, la creación más importante de toda su criatura, sus seres vivos,
que seamos las primicias, lo principal, el pináculo, lo máximo. Primera de Pedro 2:15 dice que la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los malos. O sea que con el bien demostremos a los malos que sí se puede y los dejemos callados. Y estos dos versículos son claves. Primera de Pedro 3:17 y Primera de Pedro 4:19 dice que a veces la voluntad de Dios va a hacer que suframos haciendo el bien. Ojo, a veces, no es la regla. A veces por hacer el bien, aunque seamos correctos, nos va a ir mal. Aparentemente, pero con Dios siempre ganamos, pero vamos a sufrir más bien. Sufrir, ¿ok? Entonces miren estos versículos del Nuevo Testamento que dicen la voluntad. Entonces volvamos a nuestro texto central, Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que tiene un pescadito en el carro, no todo el que escucha música cristiana, no todo el que va a la iglesia, no todo el que aplaude, no todo el que ayuna, no todo el que diezma, entrará al reino de los cielos. Porque a veces creemos que por hacer ciertas actividades de creyentes, entonces vamos para el cielo, ¿no? Dice, el que hace la voluntad de Dios. Y ya le di varias pautas del Nuevo Testamento de qué es la voluntad de Dios. Muy bien. Dice el 22, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ojo, ahora, entiendan esto. Cuando uno dice Señor, es porque va a obedecer. En el ejército, sí Señor. Sí Señor. Es un acto de respeto y que implica obediencia. Sí Señor le decimos a nuestros padres, a nuestras autoridades en el ejército. Entonces, cuando uno le dice a alguien Señor es porque realmente el Señor es el que manda, es el que tiene la última palabra. Entonces dicen, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y en tu nombre no dimos profecía, no echamos fuera demonios, hicimos milagros. Ojo, mencionó 3 manifestaciones del Espíritu Santo, 3 acciones a través nuestra para la extensión del reino de Dios acá. Ojo con el hacer, todos tienen que ver demostraciones de poder. Hoy muchos se enfocan y no hay que negarlas, Dios es un Dios de poder y hay que buscar que Él se manifieste con poder, señales y prodigios, con milagros, porque lo sigue haciendo. Pero hoy muchos se han centrado solo en eso y creen que porque son usados por Dios, ojo a esta, que van para el cielo. Y muchos no, aunque en el púlpito hagan derramar lágrimas y haga caer hasta oro del cielo y hagan esto, específicamente estos 3 que mencionó, aunque profeticen muy lindo y quizás muy, muy certero de Dios, y aunque echen fuera demonios, sea ministerio de liberación, y aunque hagan muchos milagros, Dios les dice, no por eso es que van a entrar en el reino de los cielos, es por hacer la voluntad de Dios. O sea que uno puede estar siendo usado poderosamente por Dios, mostrando la unción de Dios, liberando cautivos, profetizando, recibiendo revelación y haciendo milagros y aún no irse para el cielo y no para el infierno. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque en el fondo, en el corazón, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ojo, no es por hacer. Ojo con eso, no es por demostrar que soy usado, que esa es una trampa del diablo. Yo cuando estaba atrapado en adicción sexual, era usado por Dios. Grandemente, yo me paraba en un púlpito y era usado por Dios, pero no quería decir que todas mis áreas estaban bien. Habían áreas que eran áreas ciegas para mí, áreas de negación, donde yo necesitaba enfrentar ese dolor para que Dios me pudiera liberar de ese pecado, de esa iniquidad. ¿Ok? Entonces muy claro eso. No es por hacer, porque a veces creemos que y se nos olvida que los dones se manifiestan automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios, por misericordia al pueblo, un pueblo sediento, viene, se reúne a escucharlo a uno como líder. Entonces el líder está mal, entonces Dios dice, de malas, estas 500 personas que vinieron a escuchar, de malas porque Haider está en pecado. No, Dios tan lindo se manifiesta y va a haber profecía, milagros y liberación y muchos dones más. Pero después va a darle las orejas al líder, ¿sí? Él por misericordia mueve los dones, pero eso no quiere decir que el carácter esté perfecto. Y el 23, y es el más confrontante, dice, y entonces, dice Jesús, les declararé a esos que dicen, ay vea, que creen que por haber hecho tantas cosas para Él, ojo con el activismo y los dones, entonces voy a entrar al reino de los cielos, y les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora pongamos atención acá un momento. Nunca los conocí, esa palabra conocí en griego es ginosko. Es la misma palabra que usa Dios en Mateo 5:28 para hablar de la relación sexual entre esposo y esposa en un matrimonio, o sea, conocer íntimamente sexualmente. Y es la misma que en hebreo aparece en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, donde dice que conoció, después de haber pecado en el capítulo 3, dice ya, esta vez conoció, tuvo relación sexual Adán con su esposa.
Es la misma en hebreo yada, yada. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Jeremías 9, 23, 24 dice que estamos aquí es para conocer a Dios y usa la misma palabra. Entonces, ¿qué está diciendo eso? ¿Que es que le vamos a hacer el amor a Dios? No, quiero que no lo malinterprete, pero vea la profundidad. Si usa la misma palabra que es para relación sexual sana, santificada, permitida entre un esposo y una esposa, es la misma palabra con la que tenemos que conocer a Dios, o sea que está hablando de intimidad. Una relación íntima, profunda con Dios, porque hoy hay muchos que están haciendo y siendo usados por Dios y metidos en 50,000 actividades en la iglesia y no tienen intimidad con Dios, no saben lo que es quedarse quieto delante de Él, llorar, sacar tiempos especiales con Él y sobre todo enfocarse intencionalmente en el proceso personal en el que cada uno vamos, porque créanme, entre más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de las áreas que faltan por mejorar en nuestra vida. Entonces dice, nunca los conocí, apártense de mí, dice Jesús, hacedores de iniquidad. O sea que Dios considera el no hacer su voluntad una iniquidad, una raíz de iniquidad. Y considera que el hacer eso, el pretender, la presunción de creer que todo está bien con Dios, que porque está funcionando la unción y me invitan y hago esto, creer que por eso tenemos la entrada al cielo. Qué equivocados estamos. Entonces aquí queda muy claro que lo que Dios principalmente le importa es la intimidad con Dios. Y hay unos que tienen un miedo de entrar en intimidad con Dios que porque van a dejar de servir. Qué pena, entre usted más tenga intimidad con Dios, Dios más le va a dar para hacer. Lo que pasa es que le va a dar en su tiempo, a su manera y quizá en un paso más lento, pero más efectivo. Le digo con autoridad, yo hoy hago menos para Dios y lo poco que hago es más efectivo, más duradero y recibo mayores recompensas personales, familiares y hasta financieras. Entonces esa es mi exhortación hoy. La próxima semana vamos a dar un precierre, un cierre preliminar a esta primera parte que nos habló Jesús directamente de los mandamientos. Que el Señor les siga bendiciendo y muy pronto vienen cosas grandes, esté pendiente de nuestro ministerio, de nuestra labor, porque van a venir cosas grandes y profundas. Mientras tanto, continuamos en los 10 mandamientos, descubriéndolos en el Nuevo Testamento. Bendiciones.